Motorola gastó $5.000 millones en el proyecto más ambicioso de la historia y lo vendió por 25 millones. 66 satélites en órbita, $5.000 millones invertidos durante una década entera. El sistema de telecomunicaciones más ambicioso, más costoso y más tecnológicamente impresionante jamás construido por una empresa privada en la historia de la humanidad. Vendido por $25 millones. El precio de un apartamento de lujo en Manhattan, por un sistema de satélites que costó $5.000 millones construir y que literalmente orbita el planeta Tierra. Eso ocurrió, es real. Y la historia de cómo Motorola llegó a ese punto es uno de los análisis más instructivos y más perturbadores que puedes escuchar sobre ambición empresarial, visión tecnológica y el abismo que puede existir entre tener la idea correcta y ejecutarla en el momento correcto. Bienvenido a El Error Millonario, el canal donde analizamos las caídas más brutales del mundo empresarial, no para destruir reputaciones, sino para extraer con precisión quirúrgica las lecciones que nadie te cuenta cuando todo colapsa. El proyecto se llamaba Iridium, y su historia comienza con una visión que en papel era perfectamente lógica, perfectamente ambiciosa y perfectamente ejecutada en el momento equivocado. Quédate hasta el final, porque el error central de Iridium no fue tecnológico, fue algo mucho más sutil, y cuando lo entiendas, vas a reconocerlo en decisiones que se toman todos los días, en proyectos de cualquier tamaño. El año es 1987. Barry Bertiger, un ingeniero de Motorola, está de vacaciones en las Bahamas con su esposa. Ella intenta hacer una llamada telefónica desde la playa y no puede. La cobertura celular no llega a esa zona remota, y Bertiger, como hace cualquier ingeniero cuando encuentra un problema, empieza a pensar en cómo resolverlo. La solución que se le ocurre es radical en su ambición. Si la cobertura celular depende de torres terrestres, y las torres terrestres no pueden cubrir todo el planeta, la respuesta es poner las torres en el espacio. Una red de satélites en órbita baja que cubriera cada centímetro de la superficie terrestre permitiría hacer llamadas desde cualquier lugar del mundo. La cima del Everest, el centro del Océano Pacífico, el interior del Amazonas. Absolutamente cualquier lugar. Bertiger presentó la idea a Motorola, y la empresa, que en ese momento era uno de los gigantes de las telecomunicaciones mundiales con recursos y ambición para proyectos de escala monumental, decidió apostar por ella. El proyecto Iridium fue oficialmente iniciado en 1991. El nombre vino de un elemento químico con número atómico 77, porque el diseño original contemplaba 77 satélites. Ese número se redujo posteriormente a 66, pero el nombre ya estaba establecido. Acto 1. La construcción del futuro. Lo que Motorola construyó durante los años siguientes es difícil de describir sin recurrir a superlativos. 66 satélites diseñados, fabricados y lanzados al espacio en una ventana de tiempo que los ingenieros aeroespaciales de la época consideraban casi imposible de ejecutar. Una infraestructura de estaciones terrestres en múltiples continentes. Una red de acuerdos con operadoras locales en decenas de países. Y una tecnología de comunicación satelital que funcionaba con una consistencia que ningún sistema previo había logrado. El costo total del proyecto superó los $5.000 millones. Para ponerlo en contexto, eso representaba una inversión mayor que la que muchos países pequeños dedicaban a toda su infraestructura de telecomunicaciones. En noviembre de 1998, Iridium fue lanzado comercialmente, el primer sistema de comunicaciones por satélite de cobertura global de la historia. Cualquier persona en cualquier lugar del planeta podía hacer una llamada telefónica. Era un logro de ingeniería sin precedentes. Era el futuro de las telecomunicaciones globales hecho realidad, y comercialmente fue un desastre casi inmediato. Acto 2. El abismo entre la visión y el mercado. El problema fundamental de Iridium no era que la tecnología no funcionara. Funcionaba. El problema era que el mundo que existía cuando Iridium fue lanzado en 1998 era radicalmente diferente al mundo que existía cuando el proyecto fue concebido en 1987. En 1987, la telefonía celular terrestre era primitiva, cara
y de cobertura muy limitada. La idea de que en una década las redes celulares iban a expandirse para cubrir la mayoría de las zonas habitadas del planeta y que los teléfonos móviles convencionales iban a costar menos de $100. Era prácticamente impensable. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras Motorola gastaba 5.000 millones construyendo satélites, las redes celulares terrestres se expandieron a una velocidad que nadie en el equipo de Iridium había proyectado en sus modelos financieros originales. Cuando Iridium llegó al mercado, su propuesta de valor había sido parcialmente erosionada por el avance de algo que en teoría era su inferior tecnológico, y su estructura de costos hacía imposible competir en precio con las alternativas terrestres que el mercado masivo ya estaba adoptando. El teléfono de Iridium costaba $3.000. El costo por minuto de llamada era de entre $3 y $8 por minuto. El dispositivo era grande, pesado e incómodo, comparado con los teléfonos celulares convencionales que ya existían, y solo funcionaba correctamente en espacios abiertos sin obstrucciones hacia el cielo, lo que lo hacía prácticamente inutilizable en entornos urbanos donde la mayoría de los potenciales clientes vivían y trabajaban. Iridium había sido diseñado para resolver el problema de comunicación de alguien parado en una playa remota en 1987, pero en 1998 ese problema ya tenía otras soluciones más baratas, más convenientes y más accesibles para la mayoría de las personas. El mercado objetivo real de Iridium, las personas que genuinamente necesitaban comunicación en zonas sin cobertura celular, era significativamente más pequeño y más difícil de monetizar de lo que los modelos financieros originales proyectaban. Iridium necesitaba aproximadamente 600.000 suscriptores para ser financieramente viable. Cuando declaró bancarrota en agosto de 1999, apenas 9 meses después de su lanzamiento comercial, tenía alrededor de 55.000 suscriptores, menos del 10% del umbral mínimo de viabilidad. Acto 3. El precio de la ambición. La bancarrota de Iridium fue uno de los colapsos corporativos más dramáticos de la historia de las telecomunicaciones. $5.000 millones invertidos, 9 meses de operación comercial y una deuda que los activos de la empresa no podían cubrir. Los acreedores buscaron compradores para los activos de Iridium. Y aquí llegamos al número que hace que esta historia sea verdaderamente difícil de procesar. El sistema completo de Iridium, los 66 satélites en órbita, la infraestructura terrestre, las licencias, la tecnología y todos los activos asociados fue vendido por $25 millones. 25 millones. Por algo que costó 5.000 millones construir. Para ponerlo en perspectiva, eso representa una pérdida del 99.5% del valor invertido. Si hubieras invertido $10 en Iridium y recuperaras la proporción equivalente, recibirías 5 centavos. El comprador fue un consorcio de inversores privados que vio en los satélites una oportunidad para contratos gubernamentales y militares, el tipo de cliente que genuinamente necesitaba cobertura global y tenía el presupuesto para pagar por ella sin importar el precio por minuto. Esa ironía final completa perfectamente el arco de esta historia. El sistema que fue diseñado para el mercado masivo global terminó siendo viable únicamente para el tipo de cliente que nadie había considerado como mercado principal cuando el proyecto fue concebido. La lección que lo conecta todo. Detente un momento y procesa completamente lo que acabas de escuchar. Iridium no falló porque la tecnología no funcionara. Funcionaba perfectamente, no falló porque la visión fuera incorrecta. La visión de comunicación global sin límites era correcta. Y el mercado de satélites de comunicación existe y es enorme hoy. No falló por incompetencia técnica ni por falta de recursos. Falló porque fue construido para resolver el problema de un mundo que dejó de existir antes de que el proyecto terminara de construirse. Ese es el patrón que hace que este caso sea tan relevante más allá de las telecomunicaciones. Cuando un proyecto tarda años en ejecutarse, el mundo puede cambiar lo suficiente durante ese tiempo para que las premisas sobre las que fue diseñado ya no sean válidas cuando llega al mercado. Y si esas premisas nunca fueron cuestionadas durante la ejecución, porque el equipo estaba enfocado en construir,
en lugar de en validar, el descubrimiento llega demasiado tarde para corregirse. Motorola construyó el futuro de 1987 y lo lanzó en 1998. El error no fue la ambición. El error fue no preguntarse con suficiente frecuencia durante esos 10 años si el futuro que estaban construyendo seguía siendo el futuro que el mercado necesitaba. Si este análisis te impactó, si en algún punto de esta historia reconociste un patrón que existe en algún proyecto o decisión de tu propia vida, suscríbete. No por mí en sí, no por ti. Porque si esto te resonó, es porque estás listo para más. Porque hay algo en ti que entiende que los errores más costosos no son los que cometes por ignorancia, son los que cometes mientras estás completamente convencido de que estás haciendo lo correcto. Aquí en el error millonario analizamos caídas porque los mismos patrones que destruyeron a Iridium, a Kodak, a Blockbuster y a Nokia siguen activos hoy en proyectos de cualquier escala. Y reconocerlos antes de que sean relevantes en tu historia es exactamente el tipo de ventaja que separa a quien construye algo duradero de quien construye el futuro equivocado con una convicción perfecta. Déjame dejarte con una imagen que resume todo. Hoy mismo, en este momento en que escuchas esto, hay 66 satélites de Iridium orbitando el planeta Tierra. Han estado ahí desde finales de los años 90. Han sobrevivido a la bancarrota de su creador, al cambio de propietarios y a 2 décadas de cambio tecnológico. Y siguen funcionando. Sirven a militares, exploradores y operaciones en zonas remotas que los necesitan. El proyecto no fue un fracaso tecnológico, fue un fracaso de sincronización entre la visión y el momento. Y esa diferencia entre tener la idea correcta y tener la idea correcta en el momento correcto puede ser la diferencia entre construir un legado y construir el museo más caro de la historia de la ingeniería privada. Y si quieres ver el siguiente caso, donde esa misma brecha entre visión y momento produjo consecuencias igualmente devastadoras, el próximo video de este canal analiza al hombre que vendió su 12% de Apple por $800 antes de que la empresa valiera $1 billón. Una decisión que en su momento parecía perfectamente razonable y que con el tiempo se convirtió en la renuncia más costosa de la historia del emprendimiento tecnológico. Nos vemos en el próximo análisis. Porque en el mundo de los errores que destruyen fortunas, la lección siempre es la misma. No basta con tener razón. Hay que tener razón en el momento en que el mundo está listo para escucharte.